Muy buenos días, les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo en Llorente de Tibás. El tema de la predicación de esta mañana tiene que ver con la dinámica que nosotros estamos experimentando con respecto a los cultos que le ofrecemos al Señor. Muchos de nosotros estamos pasando por un momento difícil en cuanto a la necesidad que tenemos de estar presencialmente en un lugar para poder invocar y adorar el nombre del Señor. Y es que tal vez tenga que ver con la forma en que nosotros hemos sido educados como creyentes, asumiendo que la única forma o que la manera correcta de poder presentar nuestro culto de agradecimiento, de alabanza y de adoración al Señor es yendo específicamente a un lugar donde por costumbre nos congregamos a una hora determinada y con un orden, una secuencia de acontecimientos específica. Pero, ¿será que realmente es la única forma en que nosotros presentamos un culto de adoración y alabanza aceptable al Señor? ¿Será que toda la historia del hombre en su relación con Dios ha tenido que ver con un lugar particular, con una postura particular, con un orden particular? Si nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que muchos momentos de adoración, de honestidad, de sinceridad, de humildad, de sumisión delante del Señor, han sido en lugares poco tradicionales, en lugares que nosotros jamás nos imaginaríamos considerar siquiera para celebrar un culto o para hacer una oración a Dios. Les voy a poner un ejemplo. El rey David fue escogido y ungido por Dios para convertirse en una de las figuras más importantes dentro del pueblo de Israel. Saúl era el rey que había sido ungido por Dios previamente, el primer rey de Israel, a insistencia del pueblo que pedía un rey. Pero Saúl no supo sujetarse a Dios. Saúl no entendió cuál era la forma en que tenía que proceder para con Dios, y Dios lo rechazó. Y en su lugar escoge a David. Entonces esta situación, esta sustitución de David por Saúl, a Saúl no le cayó nada bien. Empezó Saúl entonces a desarrollar un odio fuerte hacia David, al punto que en varias oportunidades trató de matarlo. David, respetuoso del orden que Dios había establecido, entendiendo que Saúl seguía siendo el rey sobre Israel, jamás intentó atacarlo ni hacer nada en contra del rey. Por el contrario, en muchas oportunidades terminó huyendo de la mano de Saúl. Y una de estas veces que David huye de la mano de Saúl, se va a refugiar en una cueva, huyendo del peligro inminente que representaba el odio que Saúl sentía por él. Entonces David va y se recluye, se confina en una cueva. Pero no estamos hablando de la baticueva de Batman, hermanos. Estamos hablando de una cueva metida en unos montes, en unos peñascos de difícil acceso, probablemente muy incómoda, seguramente llena de heces de animales que también se metían a las cuevas a refugiarse. No era el mejor de los lugares, no era el más bonito de los lugares para estar. Sin embargo, David va y se mete ahí. ¿Usted sabe qué hace David metido en esta cueva de Adulam? Les voy a leer lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 142, los versículos 1 al 7. Si gusta pueden buscarlo un momento, Salmo 142, 1 al 7.
Dice así: con mi voz clamo al Señor. Perdón, antes de leer el pasaje quiero leerles un título que tiene el Salmo en la parte de arriba. Dice: Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva de Adulam. Ahora sí, dice el pasaje: con mi voz clamo al Señor, con mi voz le pido su misericordia. En su presencia expongo mi queja, en su presencia expreso mi angustia. Cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes por dónde debo ir. En mi camino me han tendido trampas. Miro a un lado y me doy cuenta de que a nadie le intereso. Refugio no tengo y a nadie le importo. Señor, yo clamo a ti porque tú eres mi única esperanza. Eres todo lo que tengo en esta vida. Atiende mi queja porque estoy desesperado. Líbrame de los que me persiguen, pues en fuerzas me superan. Líbrame de la angustia que me oprime, y así podré alabar tu nombre. Así rodearán los hombres honrados, así me rodearán los hombres honrados al ver que me has tratado con bondad. Hay cosas hermosas en este salmo. Miro a un lado y me doy cuenta de que a nadie le intereso. Refugio no tengo y a nadie le importo. ¿Alguna vez se ha sentido usted así? ¿Alguna vez ha sentido esa angustia, esa desesperanza de pensar que nadie se interesa por usted? Vea lo que dice David: yo clamo a ti porque tú eres mi única esperanza. Eres todo lo que tengo en esta vida. ¿Es Dios todo lo que usted tiene en esta vida? ¿Es Dios lo más grande que usted tiene en esta vida? ¿Por qué Dios amaba tanto a David? ¿Por qué Dios perdonó a David? ¿Por qué Dios guió a David? ¿Por qué todavía hasta el día de hoy en el pueblo de Israel se habla de David? Por ese corazón que él tenía para con Dios. Por esa certeza que él tenía para con Dios. David no era cualquier seguidor. David era un verdadero hijo de Dios. Amaba y respetaba a Dios sobre todas las cosas, y para él era la razón de su existencia. Entonces él clama a Dios, metido dentro de esta cueva de Adulam, perseguido por Saúl que lo quiere matar, confinado en una cueva porque afuera está la muerte. ¿Cuántas personas hoy están confinados en sus casas porque afuera está la muerte? ¿Será que tu casa puede ser tal vez un tipo de esa cueva de Adulam? Donde a veces las situaciones se ponen incómodas, donde a veces la convivencia no es tan fácil, pero donde siempre podemos invocar el nombre del Señor, aún en nuestras casas. No necesitamos ir a un templo, no necesitamos ir a un edificio, un auditorio para poder hablar con Dios. Lo podemos hacer desde el lugar donde estemos. David lo hizo en una cueva. Al final se juntaron todos los que estaban endeudados, todos los perseguidos, todos los afligidos. Con David en esa cueva, 400 personas conformaron un ejército imparable, donde Dios responde a la queja y a la solicitud de David. Y hablando de si solamente en un lugar podemos nosotros adorar, si solamente en un lugar podemos nosotros orar. En cierta ocasión, Jesús iba de camino hacia Jerusalén. Y en el camino se encuentra en un pozo y se detiene ahí mientras sus discípulos van a la ciudad a comprar alimento. Él se detiene ahí para beber agua y se encuentra con una mujer. Veamos lo que dice Juan capítulo 4, versículos 20 al 23. Si gusta lo pueden buscar también. Dice Juan 4, 20 al 23. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos
Dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. ¿Qué está pasando aquí? Esta es la conversación que tiene Jesús en el pozo de Jacob con la mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no se hablaban, no se trataban. Los judíos le llamaban a los samaritanos perros samaritanos, porque los samaritanos habían sido parte del pueblo judío original, y cuando se dio la separación de los reinos en Israel, empezaron a mezclarse con gentiles y paganos, y ya habían perdido, digamos, esa esencia pura del pueblo de Israel, y empezaron también incluso a oponerse a Judá y al reino del sur. Entonces Jesús se encuentra con esta mujer samaritana en el pozo y le pide de beber. Y entonces la mujer le dice que ¿cómo va a sacar agua si no tiene una vasija? Y entonces Jesús le dice, si supieras quién te habla, tú me pedirías agua a mí. Bueno, ahí hay una historia de la plática, de la conversación entre la samaritana y Jesús, pero lo que quiero destacar es lo que sigue. Dice el versículo 21, Juan 4:21, dice: Jesús le contestó: créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando, para adorar a Dios, nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Vea lo que dice el 23, póngale mucha atención. Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado, dice esta traducción en lenguaje actual. La versión Reina Valera dice: Dios es un espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Necesita un espíritu un lugar físico para ser adorado? Hay un pasaje en la Biblia donde dice que Dios no mora en templos hechos de manos. Entonces, ¿por qué tenemos la idea de que la forma en que nosotros adoramos a Dios siempre tiene que ver con un lugar particular? Con un templo, con un edificio, con un auditorio. ¿Por qué? Dios es un espíritu. Y dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu, con su esencia y en verdad. Y mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano o hermana, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, se puede hacer en cualquier parte. Nos gusta tener un lugar, nos gusta tener un local, nos gusta tener un templo, un auditorio, un edificio. Tal vez haya ciertas comodidades en esto. Pero esta etapa que estamos viviendo no es una etapa de comodidades. Es una etapa de confinamiento. ¿Por qué? Porque la muerte puede estar afuera. Porque el virus está afuera, en el aire, en el ambiente, en las personas, en las cosas. Y el confinamiento en este momento puede ser la mejor estrategia para seguir con vida, para no enfermarnos nosotros o enfermar a las personas que amamos y que tienen factores de riesgo. Pero aún confinados, aún encuevados, como David, podemos brindarle a Dios una adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Usted sabe que la iglesia del primer siglo no se congregaba en lugares específicos, en templos, en auditorios, en edificios creados para eso. Y hay una regla, y hay tal vez una de las cosas más importantes que nosotros debemos considerar es esta.
El Señor Jesús en Mateo capítulo 18 y versículo 20 dijo: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3 reunidos en mi nombre. 2 o 3 invocando mi nombre. La tecnología que nos permite en este momento poder estar comunicándonos a través de una plataforma digital permite que podamos estar reunidos. Porque yo los veo a ustedes en sus casas, con el teléfono, con la tablet, con la computadora, mirando esta prédica, diciendo amén, levantando su mano y adorando al Padre. Y usted no está en el lugar donde nosotros acostumbramos congregarnos, está en su casa, en su cuarto, en su sala, en su cocina. Porque Dios lo que quiere es que nosotros le adoremos en espíritu y verdad. Vea lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 5 y el verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesús, dice Pablo, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. Dice ustedes reunidos y yo con ustedes en espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba físicamente ahí, pero su espíritu estaba ahí con ellos, en una sola visión, en un solo sentimiento, en una sola intención. Entonces, aunque en este momento no estamos reunidos físicamente todos en el mismo lugar, todos estamos juntos en el espíritu, hermanos. Juntos en un mismo espíritu, en un espíritu de adoración, de alabanza, de agradecimiento al Dios que todavía nos sostiene y que nos sigue cuidando. Y vea lo que hacían en la congregación del primer siglo, los cristianos, los seguidores de Cristo. Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5 dice lo siguiente, Pablo también. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. ¿En la casa de quién? De Priscila y Aquila. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Entonces, Priscila y Aquila tenían una iglesia que se congregaba en su casa. Había una iglesia, porque no era de Priscila y Aquila, era la iglesia del Señor. Había una iglesia que se congregaba en la casa de Priscila y Aquila, pero no era la única. Colosenses capítulo 4 y versículo 15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. 2 iglesias reunidas en casa. Filemón 1:2. Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Iglesias en casa. Porque nos hemos confundido, hermanos, creyendo que la iglesia es el edificio. Hemos creído que la iglesia es el templo, la estructura donde la gente se va a congregar. No. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. La iglesia somos la comunidad de seguidores de Cristo. Eso somos la iglesia. La iglesia no es un lugar físico. La iglesia es un cuerpo espiritual. Y un cuerpo espiritual y un espíritu puede estar presente en cualquier parte, hermanos. Ustedes me entienden. Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, ¿cuál es el propósito de congregarnos? ¿Cuál es el propósito de reunirnos? Animarnos unos a otros.
Cuando usted toma su teléfono y llama a un hermano de la iglesia y le dice, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Si estás afligido, el Señor es tu fe, tu fortaleza, tu esperanza. No decaigas, Dios no te va a dejar. El Señor no te va a abandonar, sos un hijo. Tu papá te va a cuidar. Estamos cumpliendo lo que dice Hebreos 10:25, animándonos unos a otros. Lindo que pudiéramos estar todos físicamente en un solo lugar, pero todavía no se puede. Pero eso no implica que no podamos tener un espíritu de adoración y alabanza a Dios. Eso no implica que no podamos tener un espíritu de agradecimiento. Lo vimos la semana pasada. Agradecimiento a Dios. Es útil, dice aquí, cuando las iglesias locales se pueden encontrar tanto en pequeñas expresiones de comunión, edificación mutua y ministerio común, como en reuniones más grandes para servicios de adoración, de ánimo y de testimonio público. No lo olvide, hermano. El propósito de reunirnos no es vernos las caras. El propósito de reunirnos es animarnos unos a otros. Y ahora que no lo estamos haciendo presencialmente, lo podemos hacer todavía a través de una llamada, a través de un mensaje, a través de un estímulo para un hermano. Nuestra iglesia ha estado haciendo esto porque es nuestro trabajo, porque es nuestra misión, porque para eso somos iglesia. No se le olvide, hermano, en cualquier parte, en cualquier lugar, usted y yo somos iglesia. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que ese Señor al que adoras tenga de ti misericordia y te dé mucha paz. Que Dios le bendiga en esta mañana.